Vamos a continuar con lo de que estábamos hablando ayer, ¿verdad? La idea para hoy sería entonces proponer algunos ejercicios, o algunos resolverlos yo y otros que ustedes los puedan resolver para que usemos lo del Padlet. Entonces ya les voy a indicar cuándo vamos a trabajar con eso. Entonces aquí nos dicen que considere el sistema de la figura y que el bloque A pesa 45 newtons y el bloque B pesa 25. Una vez que el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, desciende con rapidez constante. Entonces le preguntan cuál es el coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y la superficie de la mesa. Y ahí le dicen que un gato que también pesa 45 se queda dormido sobre el bloque A, y si ahora el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, ¿qué aceleración y magnitud tendrá? Entonces, si evaluamos lo de la fuerza, ¿verdad? Tendríamos, por ejemplo, que al tomar como sistema A, debido al movimiento de B, ¿verdad? Que dice que B se mueve hacia abajo, él va a sentir un tirón, que en este caso lo ejerce la cuerda, debido a la conexión que miran ahí ustedes. Entonces esa tensión, la vamos a tener presente en A. En B, si ustedes ven en B, tendríamos en este caso que si no estuviera colgado con esa cuerda, la atracción gravitacional haría de que pues descienda, ¿verdad? Y vaya en caída libre. Entonces con eso podemos darnos cuenta que debe haber una fuerza aquí que la mantiene, ¿verdad? Por lo menos de inicio. Entonces, ¿por qué le ponemos la misma variable, ¿verdad? Porque en este caso, lo mismo que en este caso va a jalar a A, es lo mismo que mantiene sostenido a B. En este caso tenemos que las cuerdas están conectadas, ¿verdad? Ambos cuerpos están conectados con la misma cuerda. Entonces, por eso tenemos que, en este caso es de la misma magnitud para ellos dos. Si nosotros consideráramos como sistema todo A y B, miramos que cumple con la condición de la tercera ley de Newton, que en este caso son par de fuerzas acción-reacción, porque se cancelan, ¿verdad? Ustedes lo mirarían al momento de tener ya la sumatoria de fuerzas, que se cumpliría esa condición. Entonces, ¿qué otras fuerzas más hay? Para A tendríamos la fuerza que hace el suelo, ¿verdad? Sobre él. Le pueden poner una N, a veces le ponen F sub N. La atracción gravitacional de la Tierra sobre A. Y de ahí nos dicen que hay una fricción entre lo que es la mesa y A. En este caso tendríamos una fuerza de fricción, en este caso cinética, ya que está en movimiento. O sea, es cinética porque nos dice que evaluemos todo cuando ya está a rapidez constante. Entonces, bueno, eso sería lo que es la parte de fuerzas para cada uno de los cuerpos. Luego usted tiene que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos, no importa si son todos si son cuadrantales o no, ¿verdad? Pero es necesario hacer esto para poder, primero, validar el procedimiento, y segundo, para tener un mejor orden al momento de evaluar las fuerzas. A veces puede parecer un poquito sencillo, ¿verdad? U obvio, solo al ver la imagen, ¿verdad? Que ustedes tienen ahí. Pero lo más prudente es manejar esto, ¿verdad? El diagrama. Aquí tenemos N y aquí tenemos MVG. No está acelerado, entonces siempre es bueno colocar, por ejemplo, el modelo. En este caso, el modelo lo vamos a representar así, que la fuerza neta es igual a 0. No sé si me pueden indicar por qué vamos a colocar que el modelo es de que la fuerza neta es igual a 0.
¿Por qué vamos a colocar que el modelo es bajo el criterio de la fuerza neta igual a cero? ¿A qué se debe esa condición? Algo del problema que nos dijeron ahí que nos condicione eso. Pueden opinar, ¿verdad? Y al final, si se equivocan, pues solo se ve cómo mejorar la idea, ¿verdad? No tengan pena en opinar. Aprovechemos estos espacios porque una de las razones por las cuales voy a hacer el Zoom es para que ustedes tengan la facilidad de preguntar y comentar. A mí se me hace mucho más sencillo trabajarlos en YouTube porque quedan cargados de un solo y no tengo que hacer ninguna edición. Aquí por lo menos con el Zoom tengo que invertirle una media hora más o a veces un poquito más para poderles decir aquí está este video, mira si querés revisarlo. Entonces sí me gustaría que pues, por lo menos tengan la libertad y tranquilidad de comentar, va. Ok, entonces es fuerza neta igual a cero porque vamos a rapidez constante. Entonces nos dijeron en la primera ley de que el objeto se va a mantener a rapidez constante o en reposo si la fuerza neta sobre el sistema es cero. Aquí cuando nos digan rapidez constante o que no acelera, significa que la fuerza neta es igual a cero. Y eso es para ambos objetos. Entonces aquí tenemos de que esto aplica tanto para A como para B. Bueno, entonces luego vamos a hacer la sumatoria de fuerzas para A y B. Entonces vamos a hacer primero para A. Si ustedes notan, para A sería menos la fuerza de fricción. Ahí solo hay que colocar los signos, ¿verdad? Según la dirección. Entonces aquí, si ustedes notan, en realidad si lo quisiéramos escribir más formal, si lo escribes en más formal lo podría poner así. El vector de fuerza de fricción, ¿verdad? Más el vector T, más el vector N, más el vector peso y todo esto igual a cero. Esa sería la forma más general de escribirlo, ¿verdad? Pero nosotros lo que hacemos es colocar lo que es por componentes. Entonces aquí normalmente en realidad deberíamos de escribirlo más o menos de esta manera, ¿eh? Es decir, la dirección y la magnitud del vector, ¿verdad? Entonces, pero se suele omitir esa parte y solo se coloca de esta manera, pero lo que se debe entender es que cuando usted pone la variable que corresponde a la fuerza, usted está hablando de la magnitud. Cuando yo ya le pongo este más, le estoy dando la dirección. Es decir, que lo único que tal vez podría estar sujeto a que sea positivo o negativo es cuando la fuerza neta sea distinta de cero y nosotros digamos tengamos que colocar masa por aceleración. Como este es la consecuencia de la dirección de la fuerza neta, entonces ese puede ser positivo o negativo. Mientras que FK y T en este caso deberían de ser positivos porque al colocar este menos yo ya le estoy asignando la dirección. Entonces aquí en el otro sería por ejemplo este igual a 0, igual a este, ¿verdad? Entonces ese sería para el caso de A. Para el caso de B tendríamos entonces que la sumatoria de fuerzas en X al no haber ya de hecho es 0, ¿verdad? Y para Y tendríamos que la normal, perdón, aquí no es la normal, aquí es la tensión. La tensión menos el peso, ¿verdad? Es igual a 0.
Aquí tendríamos que quitar este y colocar T menos mvg igual a 0. Bueno, entonces ya con esto vamos a la pregunta. Dice, ¿cuál es el coeficiente de fricción? Entonces, debido a que está la presencia del coeficiente de fricción cinética, cinética nada más lo que nos quiere decir es que ya está en movimiento. Entonces vamos a definir similar, miren, la fuerza de fricción cinética a como teníamos la estática, ¿verdad? En general, este valor de la fuerza es mayor que la estática porque ya cuando estamos, o sea, cuando está en reposo el objeto, nosotros estamos cambiando el estado de movimiento del mismo. Entonces, la fuerza normalmente es mayor la estática que la cinética, porque en la cinética, cuando estamos a rapidez constante, lo que estamos viendo es que simplemente estamos tratando de mantener el movimiento. Por eso no acelera. Y bueno, vamos a notar eso en cuanto a los valores de fricción, ¿va? Que normalmente es mayor la estática que la cinética. Ya cuando tienen todo esto viene la parte algebraica. Entonces siempre es importante que traten de colocar todo en la mejor forma, ¿verdad? Es decir, lo más detallado posible. Por ejemplo, aquí yo pondría que como uso la ecuación, ¿verdad? Las podría enumerar 1, 2 y 3. Y que de la ecuación 1, por ejemplo, o sea, podríamos ponerle así 1, 2 y 3 y decir que de la ecuación 1 decimos esto, ¿verdad? Y que por definición es esta relación. Y que de la ecuación 2 tenemos que n es igual a ma por g. Y ya de la ecuación 3 tenemos que t es igual a mv por g. Entonces podemos hacer algunas sustituciones. Por ejemplo, el coeficiente de fricción cinético por la normal que nos da MAG es igual a la tensión, ¿verdad? Que es MV por G. Entonces, primero que hicimos, cambiar T por esto, ¿verdad? Luego N por lo que resolvimos en 2. Y de ahí igualarlo a T, ¿verdad? Que es MVG. Entonces la pregunta es el coeficiente, ¿verdad? Y se cancela la parte de gravedad. Y sí tenemos que cerciorarnos que nos dé adimensional, ¿verdad? Sin dimensiones el cálculo. Bueno, entonces nos hablan en términos de los pesos, 25 para B y 45 para A. Entonces, bueno, aquí no convenía cancelar los valores de gravedad porque aquí de esta manera nosotros ya escribimos sin hacer mayor cálculo el coeficiente de fricción. Entonces, bueno, si me ayudan con el valores. Ok, entonces dicen 0.55. Ok, entonces ya con eso tenemos el inciso A, dice. Ahora le dicen que un gato que pesa 45 newtons se queda dormido sobre el bloque, dice. Si ahora el bloque se pone en movimiento hacia abajo, ¿qué aceleración tiene? Entonces, en el inciso B tenemos dos objetos ahora en el caso de A. Entonces aquí nos están diciendo de que, por ejemplo, aquí va a estar A y aquí va a estar el gato, ¿verdad? Entonces, y de ahí pues tendríamos lo de la fuerza, ¿va? Entonces, habíamos hablado que aquí era la tensión y en el otro sería entonces el peso y la tensión, ¿verdad? Y aquí hablábamos de una fricción, estábamos hablando aquí de un peso, pero si ustedes notan aquí, pues lo que tenemos es que al tener ya el gato, ¿verdad? Sobre esto, el movimiento del gato va a estar condicionado con la del bloque, ¿verdad? Entonces nosotros lo que podemos hacer es definir nuestro sistema, porque pueden haber fuerzas internas, pero al final, si ustedes notan, si consideramos el conjunto, ¿verdad? De gato con la caja, al final esas fuerzas son internas y esas se cancelan.
por la relación de tercera ley de Newton. Por eso ustedes van a notar que en el texto le dicen siempre que la fuerza neta es la sumatoria de las fuerzas externas, porque las fuerzas internas por la relación esta de acción-reacción pues van a ser canceladas. Entonces aquí tendríamos una sola normal, como lo habíamos definido allá, solo que aquí pues en este sistema que estamos nosotros considerando, entonces tendríamos que agregar la masa del gato o el peso. Y ahí todo lo demás es igual, lo que cambia es el modelo también. Son dos cosas que cambian, ¿verdad? Ese y que ahora la fuerza neta es distinta de cero. Le puede poner MA también si gusta, ¿verdad? Eso no hay problema. Bueno, entonces ya habíamos hecho el diagrama de cuerpo libre. Ahí, si usted ya lo hizo una vez y no cambia de manera radical, entonces no es necesario que lo haga de nuevo, ¿verdad? Aquí solo lo que nos faltaría es agregar el del gato, ¿verdad? Pero eso con que usted me escriba aquí, ¿verdad? En los diagramas de cuerpo libre que ya tenemos, solo deberíamos de agregar el peso del gato, ¿verdad? Solo si cambia o sea, con otra fuerza o algo similar, entonces ahí sí les pediría que lo colocaran. Lo que sí vamos a colocar de nuevo es la sumatoria, porque cambia la condición. Entonces, por ejemplo, aquí usted tendría menos la fuerza de fricción más la tensión, pero ahora sería masa por aceleración. Entonces también conviene colocar hacia dónde se dirige. Según creo que decía el ejercicio, todavía se mueve hacia abajo. Entonces la aceleración iría en esta dirección y la aceleración iría en esta. Como están conectados bajo una cuerda, ¿verdad? Con una cuerda, entonces tendríamos que la aceleración debería ser la misma. Y pues en este caso tenemos que A es igual. Y como se dirige hacia la derecha para el sistema gato y bloque, entonces lo coloco positivo, miren. Y aquí pues le voy a poner que es el peso total. Ya tendríamos aquí la idea de que sería el peso del gato más el peso de la caja o el bloque. Para B no cambia lo de las sumatorias en X y para Y tampoco, ¿verdad? Solo que lo que cambia es la condición, que en este caso sería menos MB por A, negativo por esto, ¿verdad? Porque la dirección es hacia abajo. Y bueno, recuerden que yo siempre trabajo que hacia la derecha es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces, si usted va a hacer un cambio con eso, entonces yo le recomendaría que me coloque aquí junto al diagrama, ¿verdad? O en el diagrama de cuerpo libre, si esto para usted va a ser positivo o negativo, ¿verdad? Para evitar malos entendidos. Entonces, bueno, aquí la fuerza de fricción sería el coeficiente por la normal, que sería el peso total, más la tensión, ¿verdad? Aquí la tensión pues se despeja de este, miren. Lo voy a dejar acá el despeje. Entonces el despeje de este sería MBG menos MBA, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tendríamos que sustituir en vez de T, MBG menos MBA y aquí igualado a MA por A. Entonces la pregunta es la dirección, ¿verdad? La magnitud y dirección de la aceleración. Entonces ya las direcciones ya las definimos, ¿verdad? Solo nos falta la magnitud. Entonces aquí sería el coeficiente de fricción, el peso total y más MBG. Si ustedes notan aquí este se va a factorizar, tienen en común la A. Y entonces la A, aquí solo estoy usando la propiedad esta, creo que se llama reflexiva. Si A es igual a B, B es igual a A. Simétrica creo que le llaman. Entonces no es que estoy desplazando ninguna variable, simplemente estoy usando la propiedad de igualdad para escribir la variable como se suele hacer, ¿verdad? Ponerla a la izquierda. La verdad que si está a la derecha da lo mismo. Bueno, entonces ya se había definido el coeficiente, dijeron 0.55. Entonces los pesos teníamos que el de uno era 45 para A y el otro es 45 también. Entonces en este caso aquí sería 90 newtons más el otro que pesaba
el otro que pesaba 25, entonces en este caso sería menos 49. Sí, y aquí sería 25 sobre la suma de las masas. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, 45 más 25, esto sería la suma de los pesos, ¿verdad? Y si lo dividimos todo esto entre 9.8 nos va a dar lo que sería la masa. Entonces creo que de esa manera podemos calcularlo. Entonces, si me ayudan con el valor y si ven alguna cuestión de álgebra que no esté correcto, igual me dicen. Menos 3.43. Ok, entonces dice menos 3.43 y debería ser en metros segundo cuadrado. Entonces, bueno, eso nos diría que la escogencia de la dirección es diferente, ¿verdad? En este caso sería que eh, si ya esto está acelerando, ¿verdad? Y la aceleración en este caso nos dio negativa, significa que la dirección que escogimos es diferente, que en realidad va este para arriba y este para la izquierda, ¿verdad? Entonces, pero la cuestión de signos, si ustedes notan, lo único que cambiaría es tal vez la dirección, ¿verdad? De lo que es FK. Pero de ahí todo lo demás no cambia, ¿verdad? Igual esta parte va a cambiar lo de los signos, debido a que, según lo que nos dice aquí, pues la dirección era diferente a la que escogimos nosotros. Pero la magnitud siempre se va a mantener en ese valor. No sé si a los demás les dio ese número. Y bueno, eso sería entonces el ejercicio. Dos cajas unidas por una cuerda están sobre una superficie horizontal. La caja A tiene una masa MA y la B una masa M sub P, dice. El coeficiente de fricción cinética entre las cajas y la superficie es mu k, dice. Una fuerza horizontal F tira de las cajas hacia la derecha con velocidad constante. Entonces le piden que calculen la magnitud de la fuerza F y la tensión de la cuerda que une a los bloques. Entonces la idea es que ustedes me lo compartan el procedimiento aquí. Yo les voy a dar unos 5. Si quieren vamos a hacerlo en dos partes. Primero me van a compartir lo que son los diagramas de cuerpo libre de los dos objetos y lo van a subir aquí. Eso lo vamos a hacer en los primeros, digamos, 3 minutos. Ustedes lo van subiendo aquí y vamos revisando y de ahí pasamos ya a la parte de resolverlo. Bueno, entonces no sé si ya pueden compartir el diagrama. Si no saben cómo mandarlo, solo me dicen, ¿verdad? La idea solo es que lo trabajen esto, ¿verdad? Solo el diagrama, que lo hagan ustedes solos, claro. Y no sé si alguien tiene algún problema para mandarlo o si ya están en ese proceso, solo digan.
la contribución del compañero. Aquí dice en la caja. Caja A dice normal, tensión, fricción y peso. Pues miren, aquí ya tenemos. Bueno, aquí lo único que les sugiero es solo colóqueme el Y y el X nada más para saber lo del positivo o negativo, ¿verdad? De hecho, así pueden ustedes decirme. Si ponen Y aquí positivo, yo ya entiendo que para arriba para ustedes es positivo. Si me colocaran menos Y, entonces yo ya sabría que para ustedes para arriba es negativo. Entonces, y el otro dice normal, peso, fricción. Ok, la tensión 2 entendería que es F, ¿verdad? Y la tensión 1 pues debería ser esta misma. Porque si ustedes hacen una sola fuerza, perdón, un solo sistema, la tensión se convertiría en una fuerza interna, ¿verdad? Entonces, bueno, el diagrama está bien todo. Entonces, miren, aquí ponen normal, peso, tensión y fricción. Y el modelo de fuerza neta dice igual a 0. Sí, porque nos está diciendo de que el objeto va a velocidad constante. Si dijera que va acelerado, normalmente lo que van a hacer es o nos van a preguntar a qué aceleración va o nos van a decir cuál es su aceleración y con esto entonces preguntarnos otra, sea un ángulo, una magnitud, cuestiones así. Bueno, no sé si alguien más lo va a enviar, solo me avisa en el chat o por el audio, sino para pasar a la siguiente parte. Disculpen, ¿cómo se sube? ¿Cómo se sube esto en el Padlet? Sí, entonces primero tendría que ingresar al enlace que les envié, ¿verdad? Lo voy a enviar de nuevo por si acaso. Entonces tendrían que, si están desde la computadora, pues ver una forma de cómo mandar la imagen del celular allá, ¿va? Si están con la aplicación, solo le toman la imagen al cuaderno y ya lo cargan por medio de la aplicación. En ambos se hace el mismo procedimiento, ya sea que esté en la aplicación o esté con el navegador. Le da clic aquí, miren, al signo de más, le da la opción de subir un archivo, entonces le da clic a esta flechita, le va a decir entonces que busque el archivo, entonces le da clic acá y eso le va a mandar a su computadora donde tiene las carpetas, ¿verdad? Y ahí lo busca y ya solo permite que se cargue. Entonces voy a ver este. En este tenemos entonces la normal, dice el peso, tensión y fricción, va. Sí, aquí sería bueno que también, por ejemplo, me incluyeran, digamos, el subíndice 1 para o A, también puede ser, ¿verdad? Y para el otro, aquí creo que le faltó la fricción también, porque como es la misma superficie, entonces los dos tienen esa fuerza de fricción. Aquí la normal y esta está bien y la F. Entonces aquí lo que faltaría agregar es la fuerza de fricción de B. Y el modelo de fuerza neta igual a 0. Está bien todo eso. Y lo mismo de que le dije al otro compañero, aquí agregarle Y y X. Con eso ya ustedes definen que hacia dónde es positivo y todo eso. Aquí tenemos entonces normal, peso, fricción. La misma sugerencia anterior, no son iguales a menos que le dijeran que es de la misma masa, pero no. Aquí dicen que es MA y MB. Entonces deberíamos de ponerle tal vez una A o un 1 y en este caso una B. A menos de que por las relaciones de tercera ley de Newton fueran la misma fuerza, ¿verdad? Ahí sí se coloca con la misma notación, ¿verdad? Pero en este caso son diferentes. Entonces, bueno, esa sería la sugerencia. Bueno, entonces ahora necesito que me continúen el procedimiento, ¿verdad? Es decir, me generen la sumatoria de fuerzas para cada uno y encontremos en este caso la magnitud de la fuerza F. Entonces, la pregunta que les haría para que ustedes traten de verificarlo es, ¿qué sería más conveniente o más rápido, por decirlo así?
que ustedes consideren todo el sistema como A y B o resolver la ecuación o para F, ¿verdad? Mediante estos diagramas de cuerpo libre que ustedes hicieron. Habrá una manera más rápida de hacerlo, ¿verdad? Entonces, pues ahí ustedes verifiquen. Si no, pues ya tenemos los diagramas de cuerpo libre. Yo los voy a copiar aquí por mientras ustedes siguen trabajando el ejercicio. Bueno, de hecho, para evitar la pereza, para no estar haciendo esto, voy a tomar uno de ustedes, este de aquí. Lo mejor es que traten de mandarlo así como el compañero, miren, o compañera, en el sentido que se lee horizontal, va. Estos pues yo tuve que forzar un poquito más, pero es más rápido verlo así como mandaron la imagen que voy a copiar. Entonces, bueno, estos no son diagramas de cuerpo libre, pero ya tenemos el desglose de fuerzas, va. Entonces, a partir de esto voy a hacer los diagramas. Y mientras tanto, ustedes hagan lo que sigue. Sí, no hay problema. Ahí ustedes van a practicar cómo colocarlo en horizontal, pero la sugerencia sería mejor ponerlo así para que se facilite la lectura, no solo para mí, sino que para todos. Ahí practiquen. Eso está abierto, de hecho está en lineamientos de clase, están los enlaces. Ustedes pueden practicar para que sepan cómo enviar las imágenes. Para aquellos que tal vez en este momento por cuestiones de recursos no pueden ingresar en este momento, después pueden hacerlo. Igual y compartir su diagrama y compararlo con el de los demás. Una idea dice F menos FT menos T menos fuerza normal menos MB. Dice que F es igual a MB. Bueno, coeficiente por G por MA más MB. Ok. Bueno, ya vamos a revisar esa parte. Aquí, por ejemplo, si ustedes colocaran, bueno, vamos a ver aquí. Según los diagramas tenemos aquí la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Para A. Entonces estábamos diciendo la fuerza de fricción A más la fuerza de tensión igual a 0. Y el otro la fuerza normal menos FGA igual a 0. Y bueno, de aquí entonces podemos despejar y decir que la fuerza normal es igual a FGA, pero en este caso hay que escribirlo en las letras que nos dicen. Entonces sería MAG. Y la tensión sería el coeficiente por la normal. En este caso sería MA por G. Esa sería la tensión. Ok, eso es lo que obtendríamos de parte de la primera sumatoria. Si hacemos ahora la sumatoria de X y de Y para el otro,
ustedes dirían, tenemos menos Ft más F menos la fuerza de fricción en B igual a 0. Y aquí sería la normal menos Fg en B igual a 0. Entonces de ese diríamos nosotros, bueno, la tensión ya sabemos sería el coeficiente MA por G más F, que es lo que piden, menos la fuerza de fricción, que sería el coeficiente por la normal. En este caso la normal sería MB por G y esto igual a 0. Porque aquí sabemos que la normal sería igual a MB por G. Entonces luego podemos despejar y nos queda que F sería igual a este por G por la suma de MA más MB. Entonces vemos que concuerda, ¿verdad?, con lo que hizo la compañera. Ahí tal vez un poquito la notación esta, diría yo, en vez de poner normal podría, para no escribir tanto, ¿verdad?, solo ponerle FN, ¿verdad? Y de ahí pues los procedimientos veo que son iguales. Entonces para A dice F menos la fuerza mu por la normal menos T igual a 0. De ahí dice F menos mu por MAG, que es lo que hizo de la componente Y, ¿verdad? Y de ahí despejo T igual a MBG por G. Entonces, solo que aquí en este caso da mu por MA por G. Bueno, depende también cómo los nombró, ¿verdad? Entonces, pero sí, debería, aquí yo lo que recomendaría es que trate de mejorar un poquito la parte esta de la notación, porque bueno, sí es un poquito más tedioso leerlo como este, ¿verdad? Igual podemos llegar a un consenso, ¿verdad?, en cómo llamar las fuerzas y todo eso, ¿verdad? Digamos, yo diría que si es tensión solo le pongamos T, digamos. Si es fuerza de fricción, entonces una F y una K nada más. Y el peso mejor escribirlo así. A menos de que lo den como un valor ya de un solo, que lo podemos escribir así como el peso de A, ¿verdad? Entonces, como para que todos hablemos la misma anotación, ¿verdad? La pregunta aquí era cuál era la magnitud, entonces ya la encontraron. Entonces ahora vamos a encontrar lo que es la tensión. Entonces la tensión, no, pero la tensión ya está porque está en términos de las variables, miren. Entonces ya aquí ya se contestó antes. La tensión es esto, ¿verdad? Porque tiene que quedar, dice, en términos de esas letras y ya está. Entonces ya están los tres, las dos expresiones. Si nosotros consideráramos como sistema todo, entonces nosotros tendríamos la normal, que sería como la fuerza de todo este bloque en verde, ¿verdad? Y el peso sería la suma de las contribuciones de A y B. Y de ahí tendríamos las fricciones, ¿verdad?, que así serían para cada uno, ¿verdad?, una sola fricción, por decirlo así. Y la fuerza F. Creo que de igual forma daría esta expresión que está aquí. Entonces, bueno.